Arrancamos. Bueno, entonces, de vuelta, gracias, y empezamos con las charlas. Yo un poco de los abordajes externos lo armé un poquito, más que nada, de un punto de vista didáctico, de acuerdo a los senos que uno quiere abordar. Entonces uno puede tener abordajes externos que estén dirigidos al seno maxilar, abordajes externos hacia el etmoides, y abordajes externos que puedan abordar de alguna forma el seno frontal. Entonces vamos a empezar por el seno maxilar. Desde 1707 hay varias descripciones de abordajes externos a este seno. La primera publicación de antrostomía maxilar en 1893 por George Cadwell, y paralelamente en Francia describen un procedimiento similar Henry Luke, de ahí el nombre de Cadwell-Luke. La técnica quirúrgica de Cadwell-Luke ahí está rápidamente resumida, pero ahora la vamos a ver un poquito más con detalle. Uno lo que va a hacer es una incisión superior a las raíces dentales, aproximadamente a 1 centímetro de la línea media. Siempre es importante dejar un margen de mucosa inferior para después poder suturar, que no tengamos la raíz del diente. Incidimos la mucosa, hacemos una disección subperióstica, y nuestro límite es el nervio infraorbitario. Pueden usar bisturí o electrobisturí. Yo realmente prefiero el electrobisturí y hago la disección, me parece más cómodo, con algún tipo de legra aspiradora. Bueno, acá están los pasos. Una vez que uno encontró el nervio infraorbitario, lo que hacemos es una antrostomía maxilar anterior con un escoplo. Uno hace un redondelito. Si pueden, en vez de fragmentar ese pedacito, de acuerdo a la cirugía que van a hacer, está bueno sacarlo completo, porque, por ejemplo, si uno utiliza esta técnica, después vamos a ver, en una fractura de piso de órbita, ese sector de hueso íntegro que sacan lo pueden usar para reconstruir. Entonces, hacen la antrostomía anterior, luego con una pinza de Chitelli o Kerrison amplían, como se ve aquí, de acuerdo el tamaño a lo que quieran tratar, y hasta ahí eso se llama sinusotomía anterior. La Cadwell-Luke lo que tienen que seguir haciendo, ahora vamos a ver, es resecar toda la mucosa y hacer una antrostomía inferior. Esto es importante porque uno a veces en los congresos escucha hablar de cirugía de Cadwell-Luke y lo usan como sinónimo de sinusotomía anterior. Y son dos cosas diferentes que incluso tienen una indicación y una actualidad distinta. Bueno, Cadwell-Luke, estábamos en eso, hacen la antrostomía medial, la antrostomía medial en el meato inferior, y se colocaba en esos momentos una gasa furacinada, y después se mejoró un poquito con la Foley, y dolía mucho, había feo olor, se dejaban 2 o 3 días dentro del seno. La incisión anterior se suturaba con un material reabsorbible. Las complicaciones, fundamentalmente, la verdad que no era una técnica que trajera muchas complicaciones, pero sí la hipoestesia o anestesia temporal del infraorbitario por la tracción de los separadores, era bastante común. Una pérdida de sensibilidad transitoria, habitualmente por resecar la mucosa del piso, lastimando o alterando el nervio alveolar superior, lesiones de raíces dentales. Todo esto que está después descrito son realmente raras. El edema, o más que hematoma, el edema facial, no era tan raro por la tracción del ayudante con los separadores. Lo importante de esto es, trayendo esto a la actualidad, ustedes ya saben el concepto de la fisiología de los senos paranasales, el patrón ciliar determinado genéticamente que lleva al moco hacia el ostium natural, aunque tengan otro ostium. Entonces, esta cirugía no cumplía con ninguno de esos conceptos. Entonces, hoy en día realmente la cirugía de Cadwell-Luke para mí no tiene una utilidad, o uno no la puede usar en algún caso especial que se me ocurra. Sí, en cambio, uno puede adaptar estos conceptos y hacer una sinusotomía anterior, si quieren, o bueno, por vía endoscópica, haciendo una gran antrostomía media e inferior, y esto va a permitir que por gravedad, en los pacientes que tienen síndromes de inmovilidad ciliar, el moco drene por gravedad, e incluso ustedes puedan ayudar al paciente a través de lavados con corticoides, antibióticos, que van a entrar al seno con mayor facilidad por esa antrostomía amplia que hicieron.
Bueno, indicaciones actuales, esto está más que nada referido a la sinusotomía anterior. En general, como dijo Miguel, no es muy común que uno haga esta técnica, pero en algunas cosas puede ser muy útil, y yo la uso, inclusive hoy, resección de tumores odontogénicos combinada generalmente con un abordaje endoscópico a la pared medial, resección de los tumores, manejo de traumas, eso sí, de piso de órbita, descompresiones transantrales en la pared inferior de la órbita, extracción de cuerpos extraños. Cuando hay una radionecrosis, una osteomielitis, puede ser la técnica de elección. El complemento de la cirugía endoscópica para resecar lesiones antero-inferiores del seno maxilar es útil. La verdad que trae mínima morbilidad. Habría que comparar estas técnicas versus las nuevas técnicas que tratan de hacer lo mismo por vía endonasal, como la cirugía del Denker endoscópico, la vía prelagrimal, pero esta técnica es realmente útil para acceder a estas lesiones. Contraindicaciones, chicos, por la alteración del desarrollo odontológico y facial, y la otra contraindicación que es importante remarcar, cuando hagan una biopsia de un tumor maligno, no la hagan, traten de no hacerla por esta vía, por la sinusotomía anterior, porque van a permitir que después el tumor se pueda extender y infiltre los tejidos blandos. Háganlo por vía endonasal. Este es un ejemplo de bueno, este era un gran quiste odontogénico, fíjense en el diente acá, erosión de la pared posterior, bueno, esto para mí es un procedimiento, si bien uno quizás lo puede hacer por otra vía, eh, combinar la sinusotomía anterior con la maxilectomía medial, amplia, es útil, fíjense aquí hasta el infraorbitario, no había hueso, eso es un detalle, pero realmente es una combinación que para estos casos me parece interesante. Ahí está el diente. Eh, Otro lo harán por maxilectomía medial, todo es más difícil, pero está perfecto, pero yo creo que para esto es vigente. Bien, eh, algún tipo de abordaje mínimo que ustedes ya saben, la punción de seno maxilar, la línea medio pupilar con la medio nasal, punto donde uno puede entrar con un trocar. Yo cuando era residente las hacíamos por meato medio por la nariz, hoy la verdad es más fácil, la hacemos los residentes, más que nada por vía sublabial. Acá entran con un trocar, y ¿para qué se utiliza esto? Generalmente tiene utilidad para pacientes que están internados con inmunodeficiencias, donde uno busca gérmenes diferentes a los habituales para una sinusitis crónicas y hongos. Entonces, importante esta técnica, la aspiración, el lavado y el envío de material a cultivo. También yo lo habré usado un par de veces, son años que uno va cambiando y va evolucionando. Hoy en día no sé si tiene mucho valor, pero la posibilidad de hacer una pequeña sinusotomía anterior para poder ver algún sector del seno, sobre todo antero inferior, y trabajar por este orificio con el endoscopio y por una antrostomía media con una pinza, o viceversa, como ven aquí. Lo he hecho un par de veces, pero bueno, puede ser que en algún momento uno, por X motivo, dificultades, pueda tener que hacerlo. Es muy sencillo y está bien hacerlo y es útil. Bien, abordajes a la fosa pterigomaxilar. Yo creo que habré hecho uno o dos, no me acuerdo en la época del microscopio, y uno lo que hacía era una sinusotomía anterior y accedía a la pared posterior del seno, como se va a ver acá, la sacaba y buscaba la maxilar interna, etc. Estas dos, que son disecciones con el endoscopio. Hoy para mí, hacer una sinusotomía anterior para llegar a la fosa pterigomaxilar puede ser en algún tumor, alguna localización, pero no es lo habitual, porque ustedes fíjense que con un endoscopio entran al seno y después abren la fosa pterigomaxilar. Entonces, en general, hoy para mí, la sinusotomía anterior para acceder a este sector, y es raro o muy infrecuente de aplicar. Bien, fracturas de la órbita. Acá sí hay una buena indicación, o es el estándar de manejo. Las indicaciones, el enostalmos agudo, el hipostalmos, ya saben, la restricción de la mirada, generalmente la grasa o el recto inferior se cae adentro de la órbita, queda atrapado y los pacientes tienen diplopía hacia la mirada superior. Bueno, el abordaje que digamos, hay que hacer es una combinación entre una incisión subciliar,
que es la que yo hago, se diseca el músculo orbicular y uno accede, hay que tratar que no se rompa la periórbita para que no salga la grasita y nos tape. Hacemos una incisión en el reborde orbitario subperióstica y luego disecamos el piso de la órbita. La otra posibilidad, yo no lo he hecho, pero bueno, no creo que sea complicada, pero bueno, no tengo experiencia, no tanta, es hacer una incisión transconjuntival, como van a ver ahí, y acceder a la órbita. Esto hay que sumarlo a la sinusotomía anterior, que ya hablamos, para poder ver la órbita desde el seno maxilar, desde abajo. Entonces, fíjense este paciente, que, a ver si agarro, acá está la fichita, bueno, acá está la falta de piso, fíjense la diplopía, hacemos la incisión subciliar, ahí disecamos, ahí metemos el endoscopio para filmar, ¿no? Ahí estamos haciendo, bueno, viene para cómo hacemos la sinusotomía. Yo prefiero el cauterio, llego hasta el hueso, diseco, es muy rápido, no es complicado. Está la grasita, hay que llegar al hueso. Cuando llegan al hueso, hacen la disección hacia arriba subperióstica y, ojo, cuando apenas asoma el infraorbitario, ahí paran la disección. Hacen la antrostomía anterior, acá sacamos, pueden guardar el huesito. Como les dije, a veces una pequeña defecto lo pueden colocar el huesito y puede andar bien. Y por arriba, acá estamos viendo del seno, ven, no hay hueso, estamos moviendo el ojo. Acá hay una valva, esto debe estar en el ojo. Acá estamos viendo la valva desde el seno. Y en general, hace unos años, hacemos la reconstrucción con una placa, una malla de titanio, que acá está vista desde el seno maxilar, la fijamos con unos tornillos autoperforantes al reborde orbitario. Ahí están los tornillitos, la sutura, pero una aplicación actual o vigente de la sinusotomía anterior. Bueno, esta no es mucho, pero esta era algo rápido. Era un paciente con otra fractura, con tenía una diplopía por esta compresión del recto externo, bueno, la incisión externa y el retiro de ese fragmento óseo, bueno, solucionó el problema. Bien. Bueno, el abordaje sublabial. La verdad que no me quise extender en su hospital, ANE, Moscovitz, la escuela de Tercián, tienen muchísima más experiencia. Yo la verdad lo he usado, me parece fantástico. La técnica quirúrgica es más fácil, combinar dos sinusotomías, la incisión de dos sinusotomías anteriores, si tienen que hacer un abordaje bilateral, la unen por una incisión media, van a hacer una incisión transfixiante en la parte inferior del tabique, y luego van disecando hasta el infraorbitario, levantan la zona blanda y pueden acceder a un gran sector o toda la fosa nasal, fosa pterigomaxilar, fosa infratemporal. Si hay que extenderse más, pueden hacer una incisión intercartilaginosa. Yo lo he usado hace mucho tiempo en angiofibromas, la verdad que está bueno, con microscopio. Hoy la verdad la he propuesto cuando empezaba a hacer esto, le decía al paciente voy a hacerlo con endoscopio, pero si veo que tengo una dificultad, si no puedo exponer, si sangra, la idea es pasar a esta técnica. No lo he tenido que hacer nunca, pero es una muy buena técnica. Uno tiene que resecar el apófisis ascendente del maxilar superior, reseca la pared medial, la vía lagrimal, el conducto, y tiene una excelente exposición. Yo, repito, lo hago por vía endoscópica, pero, a ver, la tengo siempre a mano por las dudas. No me pasó de tener que hacerla en estos casos. Este fue otro caso también antiguo. Esto hoy seguro no lo haría por esta forma, que es un schwannoma, un Sarrara grande, el abordaje sublabial. En general estos tumores son tumores que se pueden fragmentar, no sangran, entonces por vía endoscópica, si no sale por el agujerito nasal, lo sacan en pedacitos y no está mal. No está mal porque no es un tumor maligno y tienen una muy buena exposición. Bueno, después hacen la sutura, la cara se va a hinchar, eso es lógico, es esperable, no hay que asustarse, hielo, posición semisentada y en general en pocos días el paciente está muy bien. Bien,
Otra aplicación de la vía sublabial es en los tumores malignos. En estos casos yo por lo menos lo he hecho y está bueno porque uno le evita la incisión al paciente en pacientes que no tienen compromiso del piso de la órbita. Cuando hay compromiso del hueso y hay que resecarlo, por ahí se puede hacer, yo no lo he hecho, pero me parece más difícil la exposición, hay que retraer, sacar el hueso, a veces hay que reconstruirlo, y en esos casos yo prefiero hacer el abordaje que después vamos a ver. Pero fíjense aquí, el abordaje como sublabial, como uno puede hacer una resección de todo el piso del maxilar, pared medial, una maxilectomía de la infraestructura. Bueno, esto no es de la clase, pero en algunos pacientes se le coloca un obturador con un relleno para que eso haga hemostasia y no se hunda la cara, y posteriormente sacamos al mes, más o menos cortamos el alambre que fija la prótesis y va al protesista para la prótesis definitiva. Bien, ya las incisiones externas, en estos casos de tumores malignos, que es la vigencia de este abordaje externo, es la incisión de Weber-Ferguson, que tiene dos variantes. Esta, la incisión a nivel de la porción medial, va por la unión de la nariz con el labio, luego sube por el surco nasogeniano y pasa 2-3 milímetros por debajo de las pestañas del párpado inferior, y con eso ustedes rebaten un colgajo y exponen el seno maxilar. Cuando uno tiene que hacer una exenteración orbitaria, la incisión es la misma, pero esto se prolonga hacia arriba, como ven aquí. Luego hacen la sutura. Vemos acá en esta tomografía una red, después esos son variables de otra técnica que no me voy a extender. Uno puede reconstruir, o tiene que reconstruir el piso, generalmente con una placa, y a veces, a diferencia del caso anterior, con un colgajo libre, anterolateral del muslo, o radial, preferentemente anterolateral. Un video de un chiquito que operamos, chiquitos operamos pocos, 2 con esta técnica, que me acuerde, pero ahí fíjense más que nada la exposición que da el colgajo, ahí hicimos ya la resección, reconstruimos. A mí me encanta igual, aunque haga un abordaje abierto, se puede hacer igual y no es imprescindible, hacer la etmoidectomía, hacer la efenoidotomía, la resección del cornete medio con el endoscopio, y acá sacamos también parte de la periórbita como margen. Este era un chiquitito, es raro hacer esta cirugía acá, pero esta cirugía fue en el contexto de un tratamiento con quimio y radioterapia y protocolos. Por supuesto, de acuerdo con el oncólogo, hizo quimio y radio previa y seguía después. No se operan habitualmente los rhabdomyosarcomas de entrada. Son protocolos donde mezclan a veces la cirugía. Y ahí se ve el colgajo libre. La verdad que, bueno, no puse foto después, pero anda muy bien. Bien, etmoides. Etmoides podemos hacer, para mí es menos frecuente que algunas de las cosas que vimos hoy en día, el abordaje externo a el etmoides, o utilizando la vía externa etmoidal para acceder a otros sectores. Pero en general lo estándar es hacer una incisión aproximadamente 3 centímetros a mitad de camino, como está escrito acá, del dorso nasal y el canto medio del ojo, siempre en general la disección subperióstica, para acceder, por ejemplo, a la pared medial de la órbita, seccionar el ligamento cantal interno y desplazar el saco lagrimal. Yo habitualmente eso trato de no hacerlo, ahora después vamos a ver, porque se les puede complicar después la unión al canto, y no es difícil, o que, a ver, no se quede obstruido la vía lagrimal y tengan un problema. Y bueno, y pueden con esta técnica, por ejemplo, después la vemos ahora mejor, por ejemplo, exponer la arteria etmoidal anterior. Si ustedes ya saben que hay otras vías, no lo hacemos de rutina, pero como dijo Miguel, siempre estas técnicas, en algún momento aparece algo que, digamos, nos hace acordar que la hicimos, y es la única forma. Ya ahora vamos a ver. Bueno, disecan, un punto importante subperióstico es cuando hacen esta técnica, ven la sutura frontoetmoidal. Eso es importante, porque si ustedes se equivocan en algún abordaje al etmoide y entran por arriba, van a entrar a la base del cráneo. Por abajo de la sutura entran en la fosa nasal. Entonces, límite importante. Bueno, este era un paciente que operamos hace muchos años, que venía sangrando de Bariloche, lo embolizaron, pero tenía, no se va a ver muy bien porque es chiquita la foto, tenía una doble arteria etmoidal. No se puede embolizar, saben ustedes, rama de la oftálmica, rama de la carótida. Bueno, abordaje, sin seccionar el lagrimal, sin seccionar el canto interno, acá lo ligamos, hoy lo hacemos cauterizando, no ligando. Bueno, este es un paciente que
lo operamos hace poco, lo mostramos en otro lado, pero tenía un Rendu Osler, le habían hecho de todo, y tenía una oclusión de la fosa nasal en la técnica de IOM, entonces no podemos entrar a la etmoidal por vía endoscópica. Bueno, entonces hacemos la incisión, acá, ven, chiquitita, por arriba, no corto el canto interno, no corto el lagrimal, ¿para qué? Si no, me voy a complicar si llego bien. La incisión superior, esta es la etmoidal, ¿ven? Entonces ahí veo la arteria etmoidal con un bipolar, tac, la quemo, y ahí terminó la cirugía. La etmoidal posterior, alguna vez lo he hecho, muchos mencionan que no hace falta, ven, ahí está cortada, y lo importante es que si lo tienen que hacer, que está a 1 centímetro del nervio óptico, entonces cuidado con la cauterización. Bueno, la sutura, yo le dejo un rubber, y perfecto. O sea que esto es una técnica que para mí es vigente hoy, no es lo más común cuando uno busca la arteria, pero está bueno saberlo. Bueno, la etmoidectomía, algunos tipos de extensiones de la incisión, que algunos llaman de Lynch, es bueno, el abordaje del etmoides. Esto fue una incisión paralateronasal. Acá vemos algunas indicaciones posibles, no que hacemos todo de esta vía, ¿no? Algunos tumores benignos, osteomas de etmoides, puede ser, traumas, tratamiento de complicaciones de sinusitis, descompresiones de órbita. Bueno, son raras, esto yo no he hecho, creo que salvo tumores, no he usado estas incisiones para otra patología, salvo el etmoidal. Bueno, las complicaciones, todas las complicaciones que uno puede tener por trabajar cerca del ojo, bueno, hay que tener cuidado. La pérdida de líquido si uno pasa por arriba de la sutura, frontoetmoidal, mala cicatriz, y lo que hablábamos, la mala posición del canto o la estenosis del conducto lagrimal. Si alguna vez, por ejemplo, este era un paciente que yo habían operado ya de un esthesioneuroblastoma, una craniofacial, el neurocirujano, y por incisión facial, y quimioradioterapia, tenía esta recidiva y también tenía una persistencia también arriba, o sea, y se hizo un abordaje craniofacial, cranioendoscópico, perdón, craniotomía, yo por vía endoscópica resequé creo que era la papilácea, pero este sector, donde hay tumor, está bastante anterior, entonces por vía endoscópica es muy difícil, o bueno, complejo de estar seguro, hay que sacar algo de hueso, entonces lo que hice fue se combinó la craniotomía frontal por el neurocirujano, el abordaje endoscópico que hicimos nosotros con esta incisión, que nos permitió resecar este sector anterior. O sea, que ven que por ahí en algún momento nos acordamos de lo que vimos o hicimos pocas veces, y esto tiene mucha vigencia en la actualidad. Bueno, esto ya es una extensión de todas estas vías, es el abordaje paralateronasal, tumores. Esto era un melanoma, era un melanoma que comprometía la porción medial del seno, el etmoides, el globo ocular. Bueno, la incisión sin cortar a nivel del filtrum labial, arranca el surco nasogeniano, en este caso exenteramos, así que dobla, pero si no, derechita, llegamos. Bueno, la cirugía permite trabajar perfectamente bien, para hacer una resección de la supraestructura. Bueno, estamos trabajando, me adelanto. Ahí se ve ya la exenteración, la cavidad, estamos por cortar la oftálmica, y bueno, me gusta usar el endoscopio, por ahí al cohete, pero bueno, después hay que hacerle un lotrop, que lo hacen, qué sé yo, para filmar o para ver esta parte, si quieren, si no lo pueden hacer con una cureta, para darle margen, el margen superior, donde se ve esta lesión, y luego la sutura. Pero bueno, esto es una extensión, ahí está la lámina cribosa, y acá llenamos todo con Surgiflo, para hacer hemostasia. Entonces, otra extensión del abordaje de Lynch. Bien, abordajes del seno frontal. Bueno, hay distintos, estos son, qué sé yo, nombres de cirujanos y técnicas que han quedado en el desuso, pero está bueno porque el concepto que mencionó Miguel, y seguramente Fernando lo tiene, es que, fíjense, como todas estas técnicas, que no quiero extenderme, pero la resección del septo interfrontal, la parte superior del tabique nasal, etmoides anterior, cornete medio, hacerlo en, no sé, 1900, sin luz, sin endoscopio, realmente era muy difícil. Esta técnica por ahí la hacía Lothrop y nada más, no se pudo reproducir, y además, al hacer la etmoidectomía externa, la grasa colapsaba y bloqueaba el seno frontal. Pero hoy en día, esta es una de las técnicas que en general a los que hacemos cirugía endoscópica nos gusta, y vemos un montón de aplicaciones. Como una técnica muy vieja,
se hizo vigente en la actualidad. Bueno, esto no prosperó, entonces el doctor Tato y Bergaglio describieron en 1949 la osteoplástica, después cuentan que la sustrajo Montgomery, pero bueno, ellos son los creadores, y fue la técnica de elección para tratar patología frontal, y puede ser probablemente hasta mediados, fines de los 90 en nuestro país. Por eso yo por lo menos agarré esa época y pude aprender un poquito estas técnicas. Dentro de todas estas técnicas empezamos por lo más sencillito, la trefinación frontal, que es una técnica externa que tendría la utilidad, la misma utilidad que la punción del seno maxilar. La diferencia está en que yo realmente nunca hice, que me acuerdo una técnica de este tipo para punzar el seno frontal, pero bueno, tienen un paciente con algún tipo de infección, con pacientes internados, con inmunodeficiencias, está bueno, pueden entrar con una pequeña fresita quizás acá para tomar material. Esto creo que es del libro de Worman. Worman en la técnica del seno frontal lo que hace esto, instila fluoresceína para ver el seno frontal. Yo la verdad que me parece innecesario, nunca lo he usado, ni creo que lo voy a usar, pero bueno, está descrito. Sí, lo que he usado en mi época, o no en mi época, pero en una trayectoria de evolución, es en algún momento, que no hacíamos el otro, pasamos de una osteoplástica a hacer una pequeña incisión y abrir el seno con la fresa, como ven aquí, para ver el frontal en casos complejos y trabajar por la nariz con el endoscopio. O sea, hacíamos como una trefinación un poquito más grande y el abordaje endoscópico, que acá está mejor, se ve mejor en el video. Pero un mucocele había recidivado, entonces lo que hicimos fue el abordaje endoscópico. Fíjense que había mucho hueso entre el receso frontal y la cirugía externa, y bueno, lo que hacemos es abrirlo desde arriba. Teníamos menos confianza, no teníamos experiencia, no sé si, no haríamos lo otro seguro, y hacíamos la comunicación, el drenaje, desde arriba y de abajo, para tener mayor seguridad. Hoy esto es raro, yo hace años que no hago esto, pero a ver, abajo, perdón, pasó el video, se veía el postoperatorio, este es otro paciente, pero bueno, a ver, uno no tiene mucha experiencia, tiene una patología que sale de lo habitual, una sinusitis, o no tiene algún tipo de equipamiento, bueno, lo mejor es no hacerlo, pero en casos complejos, esto puede ser un paso intermedio para el que no tiene la habilidad adquirida todavía, para poder hacerlo, y está bien. No lo usamos de rutina nosotros. La osteoplástica del seno frontal. Esta es la cirugía de Tato y Bergaglio, y sería la osteoplástica con obliteración. Bueno, el abordaje, incisión puede ser unilateral o puede ser bilateral, por arriba o por debajo de las cejas. Lo importante es no hacerlo sobre las cejas para que después los pelitos no crezcan y que si es una mujer coqueta se queje. En pacientes donde hay lesiones bilaterales y no tienen calvicie, la incisión bicoronal está muy buena. También agrego, que no lo puse acá, la otra incisión, yo no la he hecho, digamos, bilateral, pero la transpalpebral, o transpalpeglabelar, como decía el doctor Tercián, está buena, quizás deje algún tipo de menor déficit estético para abordar el seno frontal. Esa es la incisión. Entonces hacen la incisión, lo que van a hacer es llegar al periósteo, van a hacer la elevación de los colgajos por arriba del periósteo hasta que llegan a la zona del seno frontal. Previamente, ustedes pidieron se llama teleradiografía del seno frontal, que es una frontonasoplaca, pero con el tamaño real del seno frontal. Ustedes con eso tienen un molde, lo esterilizan, luego en el quirófano lo recortan, lo colocan sobre el seno y ahí pueden hacer la apertura del seno frontal. Puede usarse algún tipo de sierra, un strike, que yo la verdad me da un poco más de temor, lo hago siempre con una fresa chiquitita. Siempre es importante que el fresado sea con bisel, un bisel anterior, para que la charnela, cuando ustedes la abran, después tenga donde apoyar. Uno lo que hace, me estoy adelantando la foto, acá está, acá llegamos tamaño, abren la charnela. La charnela es importante, ustedes van abriendo, acá lo hacen con striker, pero yo lo hago con fresa, les dije.
la van a dejar unida a la base con el periósteo, que es lo que le va a dar la vascularización a esa charnela. Tienen que tener cuidado. Yo a veces, cuando hice toda esta parte, ahí la tienen que fracturar, tienen que tener cuidado que no se le fracture el techo de la órbita. Entonces a veces yo le hago como una pequeña muesquita acá y acá con el torno para que se fracture en la línea que yo quiero. Y queda unida entonces con el periósteo. Entonces ustedes ahí, bueno, abrieron el seno frontal, y ahí hay distintas opciones, que ahora vamos a ver. La opción clásica que hacíamos de rutina y realmente con poco fundamento, o bueno, con el fundamento de esa época y el que lo cambiamos, era en un mucosele, por ejemplo, que son estos casos que están acá. Fresábamos, bueno, aspirábamos, sacábamos, perdón, toda la mucosa del seno, fresamos el hueso, resecábamos toda la mucosa, y luego después que fresamos el hueso y veíamos que estaba bien, cerramos el seno frontal, el ostium, con hueso, con cartílago, le poníamos fascia, cola de fibrina, y luego le metíamos grasa abdominal. Suturábamos la charnela, yo siempre la suturé, dejaba un poquito más de periósteo, y lo suturaba al periósteo de la charnela, con el de la base, con el del cráneo. Hay quien le pone placa, yo placa la verdad que no he usado y me fue bien. Entonces, esta es la técnica con incisiones unilaterales, la incisión bicoronal, donde le poníamos el relleno en el seno frontal de grasa. Indicaciones de la cirugía. Hoy en día, digamos, esto tiene un rol dentro de un algoritmo donde uno empieza con una cirugía, un draft 1 o 2, pasa un Lothrop, fracasó. Si ustedes ven que no hay posibilidades de volver o el otro no fracasó por un defecto técnico, bueno, esta cirugía puede ser la última parte, o la anteúltima por ahí, de un algoritmo de mayor agresividad. Por ejemplo, el fracaso, dijimos, técnicas endoscópicas, las celdas intrafrontales tipo 4, celdas supraorbitarias, mucoceles muy laterales, donde se puede acceder de otra forma, pero esto puede en algún momento, bueno, volver a ser vigente. Osteomas, fracturas de la tabla anterior o posterior, fístulas de líquido cefalorraquídeo. Aclaro, no es que estas son indicaciones absolutas, son indicaciones poco frecuentes donde esto puede tener un rol. Bueno, las complicaciones, el hacer mal la charnela o calcarla mal, pueden entrar en la fosa anterior, fístulas, fracturas del techo, les dije, el nervio infraorbitario, y si no hacen el bisel al hacer el fresado, la charnela no va a apoyar. El punto clave es la adecuada resección de la mucosa y el fresado, porque si obliteran el seno, puede quedar un islote que secrete y va a ser un mucosele, como en algún trabajo, como que está acá, describe Graf. Lo sorprendente también es que el otro obtiene generalmente un 10%, 15% de fracaso, pero ustedes ven, no es tan distinto en cuanto al éxito con esta técnica, en este trabajo que, bueno, está escrito por Graf, viejo, pero, bueno, importante. Bueno, otras posibilidades, porque yo hablé de la osteoplástica, pero con obliteración. Ustedes pueden hacer una osteoplástica sin obliteración. Eso capaz que tiene un poquito más de utilidad y puede ser más utilizada. Esto puede usarse cuando. La he usado alguna vez, pero lo mismo, hace mucho, cuando teníamos menos experiencia en Lothrop, o no teníamos, perdón, experiencia en Lothrop, uno lo que hacía como paso intermedio, hasta que lo empezamos a hacer, era el abordaje con endoscopio y una osteoplástica para tratar el seno frontal por los dos lugares. Y no lo tapábamos el seno, lo dejábamos abierto. Este fue también hace muchos años, esta fue también un abordaje, este era un tumor pardo por hiperparatiroidismo, fue una biopsia, donde por ahí, bueno, también esto pudo haber tenido algún fundamento. Antes de pasar al otro, en cuanto a cuándo obliterar, si tienen que hacer esto, que no es tan común, y obliterar. Si ustedes tienen que tratar, por ejemplo, un papiloma invertido en un sector lateral del seno, está bien hacer o pueden hacer una osteoplástica, entre otras técnicas, pero no conviene obliterarlo porque eso va a dificultarles el diagnóstico de una recidiva. No obliteren una micosis invasiva, menos, y alérgica tampoco. Son todas condiciones donde la obliteración, y en general no es conveniente hacerla. Pueden sí hacer la osteoplástica, que sería, digamos, parecida a la sinusotomía anterior del maxilar. Bueno, este es un paciente donde mostramos un poquito también
cómo lo más antiguo se puede adaptar en casos particulares. Esta era una micosis alérgica, destrucción acá de la base del cráneo, la pared posterior, la pared anterior. Tenía acá esta zona en la órbita. Yo, como estaba muy lateral, le hicimos, bueno, por supuesto, la artrostomía maxilar de un lado, hemodiectomía de frenó, le hicimos un lotrop y me dio, no sé, la sensación de que no iba a poder llegar tan lateral. Entonces lo que hice fue combinarlo con un abordaje transpalpebral bilateral. Muestro uno. Ahí hacemos la incisión en la piel, luego disecamos el orbicular y vamos disecando hasta alcanzar el reborde. Estaba roto acá el techo del frontal. Ahí cuando ya toco el reborde óseo, le hago la incisión, pueden hacer con electro. La verdad que es mejor, acá no sé porque esto tengo, pero no me lo dieron, no me olvidé. Con una puntita de colorado queda mejor y es más delicado, pero está bien. Y ahí entran por esta vía a la órbita y al seno frontal. Ahora van a ver, de este lado, del otro tampoco, pero de este lado no me equivoqué al hacer esto porque me encontré que además del paciente, que no me había dado cuenta antes, tenía un absceso en la órbita, o sea, tenía la micosis alérgica y el absceso, perdón. Ahora voy a abrir, a ver, no quiero, a ver si sale, ahí me adelanto un poquito. Me parece, ahí está, ¿ven? Entonces, la verdad que con el diario del lunes estuve bien. Pero bueno, uno puede combinarlo, lo podríamos haber combinado perfectamente bien con una osteoplástica también, pero bueno, esto es de, aprovecho ya la erosión de la lesión hacia el ojo y al seno y entro por ahí. Bueno, después el tema igual, ahí está la mucina alérgica. Acá se ve el paciente, ven que el resultado estético es muy bueno, ahí tienen la sutura intradérmica con el PDF, eso debe ser a la semana, muy buen resultado estético, así que está bueno, me parece piola, como es una adaptación de la incisión a este abordaje. Estos son también algo no tan parecido, pero este era un paciente que tenía probablemente una celda supraorbitaria lateral, tenía el antecedente de una fractura de chico, acá se ve una placa, y se le hinchaba el ojo. Bueno, yo lo operé, hice un draft 2, y hice un abordaje externo transpalpebral, y lo que logré es comunicar esta celda con el etmoides. ¿Qué me pasó? Que a los 2, 3 meses, no me acuerdo, 4, se cerró todo. Fíjense acá. Entonces, lo que hice fue volverlo a operar, la misma vía. Entonces, lo que hago es, acá está la incisión transpalpebral, llego a la celda, y acá lo que hice fue, qué sé yo, no lo encontré descrito, qué sé yo, algunos le ponen nombre, yo lo llamo mini obliteración. Lo que hice fue sacar la mucosa de esta celdita sola, ¿tá? Y luego fresar todo ese hueso, y coloqué grasa. Igual también lo comuniqué, o sea que es medio por ahí redundante lo que hice, pero bueno, qué sé yo, este anduvo bien, este chico era un adolescente, anduvo bien. Le pongo la grasa, ¿tá? Y anduvo bien. Y un caso parecido es este otro, con esta erosión, tiene una erosión también de la tabla posterior. Le hice en este caso hice un lotrop, y se bloqueó primero hice una marsupialización de esta celda al lotrop, se cerró, lo tuve que volver a operar, y ahí hice esto que les conté. El otro ya estaba hecho, pero entré acá está la incisión, ¿cómo se llama? Transpalpebral, y la mini obliteración resecando grasa. Ahí está el posoperatorio, la verdad que el resultado estético es bueno. Santiago, te interrumpo Sí. una pregunta ahora, ¿sí? Dale. Vos haces siempre, nosotros también, haces relleno con grasa siempre. No, ¿Usaste algún otro material? Porque cada sí, tanto te llegan algunos pacientes que están con su sí. bistón, con otros materiales. O ¿Siempre sea, usas grasa, algún recaudo en especial? sí, a ver, esto hoy en día, salvo estas combinaciones, trato de no rellenar. Rellené con grasa, en la época, como decimos, cuando estamos en los congresos y vamos a probar, yo he puesto cera ósea, Ah, creo que es un error, y no me acuerdo si algo más, en un momento se ponía hidroxiapatita, pero yo cera puse, eso me acuerdo. Y después tengo, no sé, 3 o 4 lotros que he hecho, que eran pacientes que, por ejemplo, este paciente que yo te mostré recién, no el chiquito, el otro,
yo lo operé, le hice el Lothrop, cuando lo vuelvo a operar, había una zona, no puse el video por el tiempo, pero había una zona que parecía hueso normal y era para mí cemento, le habían entrado por una craniotomía, por un aneurisma. Y ahí lo operamos, bien. Y otro que operé, que también, no sé si era cera lo que saqué. Por eso yo creo que si uno puede evitar obliterarlo, mejor, y si no, ponerle grasa, pero realmente hoy creo que es muy, no se me ocurre alguna indicación para obliterar, que sea quizás una fístula para que la grasa apoye el injerto, no se me ocurre por ahí ahora otra. No sé si te contesté o me fui por las ramas. Sí. Bien, entonces, esta es otra, digamos, como ustedes ven, hay muchas cosas que uno trae a la actualidad, pero las combina con la cirugía endoscópica. Esta era una paciente que hace unos años nos consultó, tenía esta lesión, era un cáncer, una biopsia, un carcinoma epidermoide, por suerte, dentro de la mala suerte, de la pared anterior del seno. Esta la operé con el hermano de uno que estaba ahí, que está en Barcelona, con Matías Parrell. Entonces, esta paciente le hicimos la biopsia y esto no lo podemos hacer por vía endoscópica. Entonces, ¿qué hicimos? Una bicoronal, ¿tá? Hicimos, acá está el abordaje, la resección de la pared anterior, un Lothrop desde abajo, bueno, es más fácil acá porque de abajo veo de arriba lo mismo, y luego le reconstruimos la pared anterior con una placa, no lo obliteré el seno. ¿Ves? Por ejemplo, esto, ¿para qué lo voy a obliterar? No me sirve. Independientemente si lo obliterás, no conviene hacer un Lothrop porque no vas a tener con qué sellar. Ahí está la placa vista desde abajo. Esta paciente anduvo bien, este año no la vi, pero debe llevar 5 años de operadas y, bueno, una mujer añosa sí vive. Bueno, por último... Santiago, perdón. Sí, Ahí con la piel, ¿qué hiciste? no, ahí lo que hice yo fue, le resequé como un sector de piel. Sí. Pues nosotros tenemos, bueno, ustedes también, un comité de tumores, y le mandé la piel aparte, y me hicieron un lío porque la piel, qué sé yo, al final, eso lo que tuve que hacer es ampliarle más piel, que dio todo bien, porque no la orientaron bien y había un margen, pero le saqué el sector ese de piel, eso como es una señora mayor, tenía bastante laxitud, así que me cerró por primera, un poquito, no le saqué, habré sacado 1 centímetro de margen, y nada más. Y anduvo bien. Si esta paciente, después, que no me vino a ver el año pasado, 4 o 5 años, lo que sí le pasó, después hizo rayos, lo que sí le pasó es que parte de la placa empezó a hacer decúbito sobre la piel. ¿Tá? Y después no sé si pobre tenía como 85 años, no sé si vivió, pero ahí sí hubiera sido un problema, porque bueno, había que sacar la placa, esa piel probablemente bueno, no iba a ser viable, entonces tendría que haber pensado como algún colgajo rotatorio, no tengo idea. Pero me acuerdo que la complicación fue tardía, fue por exposición de una partecita de la placa. Bien, la última, así no los molesto, es la cranealización del seno frontal, que hice una en mi vida. Esto permite, digamos, o uno hace la resección de la pared posterior del seno frontal, o ósea, tiene que obliterar y permite que el cerebro se expanda y llene el seno frontal. Indicaciones: fracturas severas de la pared posterior, las infecciones postquirúrgicas, esta fue una de ellas, creo que era un Wegener con una plaqueta infectada, osteomelitis, donde tiene que sacar el hueso, y la técnica es esta que se ve acá. La Gernassi, este es el Beck, el etmoides, entonces ahí se ve, lo gris es el hueso, hacen una bicoronal, ahí está el neurocirujano, sacan la pared posterior, sacamos toda la mucosa, fresamos y luego tenemos que tapar, ¿tá? Con un pedacito de hueso, tisucol, fascia, todo el seno, y el cerebro se va hacia adelante, ocupando esa cavidad. No sé, ese fue el único caso que creo que operé en mi vida, bueno, con el neurocirujano. Bueno, yo más o menos quise mostrar, debe haber millones de técnicas, las técnicas cuáles, por ejemplo, la KWLU que les dije que no tiene, creo que hoy en día, utilidad, y cuáles técnicas, como dijo Miguel y Fernando, uno las puede traer en algunos casos raros que se les ocurre, y yo pienso, y como dijeron ustedes, que todas estas técnicas tienen un lugarcito, y el que aprende o sabe hacer alguna de estas cosas tiene un plus sobre el que hace cirugía endoscópica sola. Así que bueno, gracias de vuelta por la invitación, y si hay más preguntas y puedo contestarlas.